Hola, muy buenas, bienvenidos al canal del libretista. Vamos a empezar con el tutorial de Word y en este caso vamos a mirar en el primer tutorial cómo se crea un documento en blanco, cómo se puede abrir un documento que ya hemos creado y cómo se guarda el documento, porque hay varias formas de guardarlo. Así que vamos a mirar cómo crear un documento en blanco. Para empezar, tenemos que ir con el cursor hasta esta bolita que está aquí. Al pulsar este botón nos va a aparecer un menú. En el menú tenemos las diferentes opciones, de las que ya he explicado un poco, que son de las que vamos a hablar, y para crear un nuevo documento, pulsar en nuevo. Entonces pulsamos nuevo y nos va a salir una nueva ventana. En esta ventana, como podéis ver, podemos abrir numerosos diferentes tipos de documentos, boletines, actas, cosas que ya vienen predefinidas de Word. Nosotros vamos a abrir simplemente el documento en blanco. Entonces ya la opción ya está marcada, plantillas en blanco y reciente y documento en blanco. Le pulsamos aquí en el botón de crear y crearíamos el nuevo documento en blanco, que como vemos ya nos aparece en la parte superior de la ventana documento 2, el nombre del nuevo documento. Esto se puede cambiar a la hora de guardarlo, el nombre del documento. No tiene por qué quedar el nombre que nos va a poner el programa al comienzo. Así que vamos a cerrar el documento, que hay que explicar algo, y que es lo siguiente. Un documento recién creado como este, que no ha sido guardado, yo en el momento que lo vaya a cerrar aquí, en la pestaña de cerrar, va a desaparecer. O sea, el documento no se me va a guardar, ni va a servir para nada, ni nada. Va a desaparecer o se va a borrar, para que lo tengáis en cuenta. Vamos a seguir explicando. A ver, vamos a pulsar el botón y vamos a venirnos a la pestaña de abrir. La pestaña de abrir nos va a abrir otra pestaña, bueno, otra ventana distinta, en la que nosotros podemos buscar todos los archivos que tengamos en las carpetas. Podemos buscar, como veis, en la parte izquierda nos aparecen todas las carpetas y el equipo en sí, y podríamos buscar en todo el equipo, absolutamente en todo. En este caso estamos en la carpeta OneDrive, tenemos estos documentos. ¿Y cómo podemos hacer? Pues es muy simple. Para abrir un documento podemos, o bien lo pulsamos, lo seleccionamos, que como veis en nombre de archivo ahora nos aparece el nombre del archivo que queremos abrir. Si cambiásemos cambiaría obviamente el nombre, pero también hay otras posibilidades de búsqueda de documento para abrir un documento. Ahora imaginemos que tenemos 80 documentos en una carpeta, por ejemplo. Pues entonces nosotros podríamos añadir aquí el nombre del documento que queramos buscar. Como veis ya me aparece directamente los dos documentos. Si yo quisiese especificarle, pues tendría que escribir el nombre. Esto en caso de acordarnos del nombre del documento, claro está. Entonces pulsaríamos en el documento, pulsaríamos en abrir y obviamente se nos abriría el documento. ¿Qué más opciones tenemos? Bueno, tenemos una segunda opción, que sería buscar por un lugar en el que está almacenado el archivo. Pulsando la flechita, justo al lado donde nos saldría el nombre del documento, nos aparece una lista de sitios en los que tenemos documentos guardados. Son zonas, documentos recientemente abiertos, que nos aparecerían aquí. ¿Qué pasa? Tiene un límite, y es que nosotros no podemos ampliar esta ventana, por lo que podemos saber dónde está, pero el documento en sí, lo más probable es que no sepamos a qué le estamos dando. Si pulsamos al final, nos va a aparecer propuesta editorial. En este caso, por ejemplo, vamos a pulsarle a otro documento y vemos que al final de todo nos aparece el nombre del documento. En este caso ya sabríamos qué documento estamos abriendo, como estamos viendo. Así que la desventaja que tendría no saber qué estamos abriendo la podríamos eliminar simplemente pulsando en el archivo, que nos saldría el disco duro, la carpeta en la que estaría y todo eso, pero pulsando ya sabríamos el archivo que estamos buscando. Vamos a
volver a darle a este cuadro para que veáis que aquí sí que tenemos posibilidad de ampliación, por si tenemos nombres muy largos y saber qué documento estamos buscando. Y vamos a acabar con abrir documento, viendo el botón que tenemos aquí de todos los documentos de Word. Es lo último que vamos a ver. Este apartado y la flecha de aquí no lo vamos a ver. Solamente nos vamos a quedar ya con esto, que sería buscar por tipo de documento, por formato. Es decir, ahora mismo yo tengo todos los documentos de Word seleccionados, con lo que el programa me va a dejar ver en esta parte todos los documentos de Word. Pero si yo ahora cambiase a documento XML, me tendrían que aparecer solamente los documentos XML. En este caso no aparecen porque yo no tengo ningún documento en mi carpeta de este formato. Por ejemplo, podríamos también buscar un documento de Word 97-2003, que son los programas anteriores al 2007. Tampoco me aparece nada porque no tengo nada. Y si pulsamos todos los archivos nos aparecería absolutamente todo lo que tengamos en esa carpeta. ¿Qué posibilidades nos da buscar así los archivos? Pues encontrarlos de manera mucho más rápida. Pues yo sé que quiero buscar un documento de Word de este Word. Le voy a pulsar. Y ahora yo quiero buscar exactamente este archivo. Ya tendría el archivo buscado y ya abriría el archivo que yo quisiese, en este caso. Así que, como veis, tenemos posibilidades de búsqueda muy restrictivas. Nos permitiría seleccionar el archivo de forma bastante rápida, sin necesidad de estar buscando en una lista de documentos larguísima y mirando a ver de dónde narices tendré yo el documento en esta carpeta. Vamos a mirar otra cosa interesante del botón de Office, que es la pantalla que tenemos aquí a la derecha. ¿Qué explicar de esta parte de aquí? Como vemos, aquí nos pone documentos recientes. Esto quiere decir que lo que vamos a mirar en este apartado van a ser simplemente documentos que hayamos abierto con frecuencia. ¿Qué decir de esto? Bueno, esta lista, obviamente, como se puede deducir, se va a ir eliminando. Se van a suplantar estos documentos por otros que yo vaya abriendo. En el momento que yo, por ejemplo, este documento no lo abra con frecuencia, se irá yendo hacia abajo en la lista hasta que finalmente desaparezca, dejándole paso a otros tipos de documentos. Y hay una característica para impedir esto. En el caso de que nosotros deseemos que un documento nos elimine de esta lista, simplemente tendríamos que pulsar una de estas chinchetas grises y transformarla en una chincheta tal como la que está aquí arriba, una chincheta de color verde y clavada sobre la ventana, como si clavásemos un cacho de folio en un corcho, vamos, lo mismo. ¿Y esto qué nos permitiría? Pues impedir eso, que el documento desaparezca de esta lista, pues porque a nosotros nos interese tener este documento por cualquier razón, porque lo queremos tener ahí porque lo vamos a usar mucho y depende a veces de que no podamos abrir o no podamos editarlo, pero queremos tenerlo ahí porque no queremos estar buscando, por ejemplo, en este caso, el documento en distintas carpetas, porque también hay que mencionar que al usar abrir nos va a aparecer la última de las carpetas en la que nosotros hayamos mirado, con lo cual que si quisiésemos abrir un documento distinto tendríamos que irnos a otra carpeta a buscar pues en el sitio en el que esté. Sin embargo, a pesar de todas las herramientas que tenemos para abrir y seleccionando, sería en la carpeta seleccionada. Es decir, en este caso nosotros vamos a buscar en esta carpeta con estas herramientas. Pero en esta parte nos permitiría tener ese documento siempre a mano, sin necesidad de abrirlo de la otra manera. Vamos a mirar ahora la opción guardar. Guardar tiene dos funciones. Voy a abrir un documento nuevo primero. Vamos a abrir un documento en blanco nuevo. Como veis ahora me aparece documento 3. No me aparece documento 2, ni documento 1. Esto es debido no a que se hayan guardado, porque como ya os dije, al cerrar el documento nuevo abierto,
un documento en blanco, se elimina. Pero el programa tiene memoria de cada documento que tú vas abriendo, con lo cual sabe que ahora mismo has abierto el número 3 en esta sesión abierta del programa. Si el programa lo cerrásemos, volvería a reiniciar el número de los documentos. Y una vez dicho esto, vamos a pasar a la función guardar. Vamos a guardar el documento. La primera vez que guardamos un documento, en este botón de aquí, lo que sucederá será que nos abrirá la ventana de en donde queremos guardarlo. Como veis aquí arriba nos aparece guardar como. Ya no nos sería guardar. Esto es porque la primera vez pues nos interesa guardar el documento en una zona específica. Pues lo voy a guardar pues en la carpeta no sé qué y tal. La segunda vez que guardemos, vamos a mostrarlo con el otro documento que ya está creado. Nosotros si guardamos este documento, simplemente se guarda. El documento se va a permanecer exactamente en la carpeta en la que nosotros lo hayamos guardado y no va a salir ni ventana ni nada. Pero en caso de que nosotros quisiésemos guardarlo en otro formato o en otro lugar, tendríamos que venir a guardar como. En guardar como tenemos dos opciones. Guardar el archivo donde nosotros queramos guardarlo, pues porque a veces os interesa tener alguna copia del archivo en otra carpeta. No vaya a ser que pues mi dedo torpe se cargue una carpeta con el ratón. Y la otra posibilidad es la de guardar un documento en otro formato. Como vemos tenemos documento de Word, plantilla, documento de Word 97-2003. Esto está hecho básicamente para compatibilidad con los programas anteriores porque el formato de Word era .doc, pero a partir del 2007 el formato ha cambiado a .docx, acaba en X, docs. Por lo que si queremos que una persona que tiene un Word anterior a este abra un documento que nosotros hayamos creado en el 2007, deberíamos elegir esta opción para que esa persona pueda abrirlo. Si no, sería bastante complicado que pudiese hacerlo. Y tenemos también la posibilidad de convertirlo en PDF a partir del programa de Word. Como veis, nos abriría la misma ventana de guardar y nos diría publicar como PDF. Y podríamos elegir incluso la opción que ya miraremos esto más adelante, la opción de qué calidad, con qué calidad guardar el archivo. Además, hay que decir que si nosotros le pulsamos en guardar como, el tipo de archivo también lo podríamos seleccionar en esta pestaña que está aquí abajo, que nos dejaría seleccionar qué tipo de archivo. Como vemos, nos va a mostrar en la ventana los archivos que tengamos con ese formato, en este caso ninguno, y además nos va a dejar guardarlo como si fuese ese tipo de archivo. Vamos a dejarlo en la primera opción de guardar como Word y vamos a explicar una última opción que tenemos con guardar como, que sería la de poder incluir nuestro nombre de autor en el documento, en los metadatos del archivo, así como una etiqueta. La etiqueta, por ejemplo, ¿para qué serviría una etiqueta? Pues si el autor soy yo o el autor es Paco de los Santos, por poner un ejemplo, en la etiqueta le podemos poner jamones Jabugo, por ejemplo. Pues es un documento que trata sobre los jamones Jabugo, su calidad, su sabor y todo esto. Y si no, lo que podríamos, ¿qué es de trabajo? Pues ponemos trabajo en la etiqueta. Básicamente son las funciones que tendría guardar como. Permitirnos guardar el archivo en donde nosotros queramos guardarlo y permitirnos guardarlo en el formato que más nos convenga en cada momento. Y nada, hasta aquí el primer vídeo. Espero que os haya gustado y un saludo. Continuaremos con más vídeos.